Le agradezco enormemente a la directora del Colegio de Administración y Negocios de CETIS Universidad, la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, nos tome la llamada. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Igualmente, David, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues para que nos ayude a entender un poco lo que está sucediendo con tantos anuncios que nosotros nada más vemos, sin ser expertos en el tema, doctora, que elevan las tasas de interés y que primero lo hizo la Fed y que después lo hizo el Banco de México. ¿Qué significa esto y si realmente se puede considerar que la decisión en nuestro país sea por lo que se hizo en la Unión Americana, doctora? De hecho, pues uno de los tantos temas para entender esto, para arrancar. Sí, pues sí, definitivamente el alza que hizo Banco de México de 0.75% en la tasa de referencia responde a la decisión de la Fed de hacer lo mismo. De hecho, hacía mucho tiempo que no sucedía un alza de este tipo extraordinaria. En el caso de México, generalmente las alzas van en 0.25, 0.50, en Estados Unidos 0.25. Y bueno, esto responde al tema de la inflación, ¿no? Este fenómeno que estamos viendo de manera global y que pues no logra detenerse a pesar de estos intentos de los bancos centrales. La mayoría de los bancos centrales buscan que se mantenga el poder adquisitivo del dinero en sus países, y entonces una de las principales herramientas que utilizan es el manejo de las tasas de interés para evitar, ¿no?, esta espiral inflacionaria. Entonces van varios aumentos. México ya está en 7.75, Estados Unidos en 1.75, y lo más preocupante pues es que la inflación no se detiene, pero se vislumbra un posible escenario de estancamiento económico, que esto sí es algo también no muy común. O sea, en pocas ocasiones en la historia ha sucedido que tenemos inflación, pero a la par tenemos estancamiento en vez de que la economía crezca. Entonces sí es un escenario que preocupa, y por eso, digamos, esta medida tan agresiva, tanto por parte de la Fed como por parte del Banco de México. Y es que también muchos no entendemos cuando nos dicen, doctora, que fue el alza de interés más fuerte de la historia, pero que también tenemos la peor inflación en más de 21 años. Y pues todo este cóctel de situaciones y de lo que nos acaba de explicar la doctora Sánchez Vélez, ¿qué significa para nosotros en la vida diaria? ¿Cuáles van a ser los efectos más allá de lo que pudiera suceder y que a lo mejor también nos puede platicar un poquito de lo que suceda, por ejemplo, con las finanzas públicas? Claro. Bueno, lo que el escenario sí preocupa porque además de que se encarecen los créditos, y esto, bueno, pues afecta tanto a las empresas como a las familias, a las personas, tenemos un escenario donde la economía está decreciendo, no se generan los suficientes empleos. Las empresas, cuando enfrentan esta situación, hacen recortes de personal. Es lo que comúnmente las primeras medidas que toman para enfrentar una situación complicada. Entonces, bueno, se hace un círculo vicioso de poco crecimiento, de menos empleo, y hay que pues cuidar más que nunca las finanzas. Por ejemplo, en la parte de los créditos que pues en el corto plazo se van a empezar a ver afectados son los créditos de tarjeta de crédito, de nómina, y algunos empresariales que están a tasa variable, porque esta tasa, pues obviamente conforme va aumentando la de referencia, aumenta también. Los créditos que no hay que preocuparse son de tasa fija, que están contratados a tasa fija, como un crédito de casa, un crédito hipotecario, un crédito de auto. Pero en este escenario de poco crecimiento, sobre todo también aquí lo que preocupa es lo que va a pasar con la economía de Estados Unidos. Nosotros somos socios comerciales, dependemos de esta economía. De hecho, la recuperación de México desde el año pasado se ha estado basada mucho en las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos también decrece, pues hay menos exportaciones. En fin, es un círculo vicioso. Entonces, sí a esto se le llama estanflación. Es un término que significa estancamiento con inflación. Así que sí, aquí la tormenta perfecta está sucediendo.
Entonces, sí es real esta posibilidad que planteaban, por ejemplo, desde IMEX respecto a que incluso en un sector como la industria maquiladora, que pareciera que es de los menos afectados por la actual situación, porque finalmente no han parado, siguen produciendo, pero que si esto sigue así, incluso pudieran tener que recortar personal. Así es, sí, porque pues es una industria que por supuesto depende fuertemente de las exportaciones, entonces si Estados Unidos crece menos y demanda menos productos, y en general en el mundo se presenta este fenómeno, pues obviamente también la demanda por las exportaciones mexicanas, perdón, va a disminuir. Entonces, no es un escenario sencillo, hay que estar prevenidos, y pues lo que siempre sucede en estos casos, tanto para las finanzas empresariales como para las finanzas familiares, quienes estén mejor preparados con finanzas sanas, hay que cuidar ahorita tratar de pagar los créditos, sobre todo créditos a tasa variable, tener estos fondos de emergencia y ser muy cuidadoso con los gastos. Las empresas es lo primero que hacen, reducir costos, replantear esquemas que les permitan ser más eficientes con menos costos. Claro. ¿Y esto cómo se reflejará en las finanzas públicas? Ya sé que es un poco complejo porque habría que hablar de las finanzas públicas de cada municipio, luego de cada estado, que son tan distintas en nuestro país, y de las federales, pero en términos generales, ¿tendrían el mismo futuro? Bueno, sí es una situación complicada por la parte de la recaudación fiscal, ¿no? Que es la principal fuente, los impuestos es la principal fuente de ingresos del gobierno. Entonces también cuando hay un decrecimiento económico, un estancamiento, obviamente la recaudación es menor. Entonces el gobierno tiene que reorientar el gasto, ser más eficiente también, hacer ahorros suficientes y bueno, un tema también aquí crítico, por ejemplo, es el tema de los combustibles. Desde hace varios meses el gobierno ha estado subsidiando el precio de la gasolina para que esto justamente no impacte tanto la inflación. Entonces, esto tampoco se puede sostener cuando las finanzas están presionadas. Y luego, si a eso le agregamos que el gobierno ha dejado de hacer inversión pública, que finalmente es la inversión es lo que realmente puede, pues, alentar el crecimiento, tanto la inversión pública como la inversión privada. Pero, por ejemplo, ahorita tenemos datos de que ya tenemos más de un año con decrecimiento en la inversión pública. Entonces, por eso digo, es como un cóctel ahí de una tormenta que no pinta muy bien. Claro, y esto querría decir que también pudiera darse un incremento en los precios del litro de la gasolina y el diésel, doctora. Bueno, hasta ahorita lo han manejado bien por estos subsidios, también hay que decirlo, el gobierno ha aumentado la producción de gasolinas localmente y eso también reduce la presión, se ha aumentado la capacidad con el haber acondicionado refinerías que no estaban a toda su capacidad, con la refinería de Dos Bocas, eso nos da cierto colchón. Por el otro lado, pues también los ingresos de petróleo, mientras se mantenga alto el barril del petróleo, pues eso también genera aumentos adicionales. Pero todo está como en pincitas, ¿no? Porque también hemos visto otro indicador que hay que tomar en cuenta es el tipo de cambio. Hasta ahorita se ha mantenido bastante estable y eso en buena medida a que aumentaron las exportaciones, ya que las remesas, como siempre, de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos nos salvan, ¿no? Y nos dan ese respiro. Pero otra vez, si Estados Unidos no logra superar estos baches y sigue con altas tasas de inflación, y además ellos no están acostumbrados a estas tasas. En América Latina tenemos mayor capacidad de resistencia porque pues hemos vivido etapas de inflación muy elevada, lo que no ha pasado en Estados Unidos. Entonces, si nuestro socio comercial no maneja adecuadamente esta situación, esto nos pega en las exportaciones, en las remesas, en el tipo de cambio, son muchos indicadores, en la industria maquiladora que están entrelazados. O sea, si esto lo llevo a términos muy simplistas,
esta inflación se está viviendo de una manera también muy difícil en los Estados Unidos y evidentemente no va a haber tanto dinero que las familias que están allá fuera del país manden su dinerito acá a los mexicanos. Claro, y sobre todo el riesgo del empleo, ¿no? De perder empleos. O sea, obviamente el gran riesgo también del estancamiento es que se pierden empleos, ¿no? Las empresas despiden gente, se cierran empresas y esto obviamente hace que disminuya la demanda y la capacidad de compra y con ello la posibilidad de recuperarse de la economía. Y regresándonos a lo que ya nos comentaba del tipo de cambio, que ha habido una estabilidad pues bastante interesante, algunos dudamos así de repente, doctora, sin saber del tema, dudamos así como, ay, ¿y esto cuándo va a tronar? Porque lo veo muy bien el tipo de cambio, ¿no? Pero, dada esta situación, si se confirma la estanflación que nos está comentando, ¿qué sucedería con el tipo de cambio? Pero sobre todo con el tipo de cambio, digo, porque es muy diferente, ¿no? El tipo de cambio en los bancos que aquí en la frontera, con los casacambistas. ¿Qué podríamos esperar aquí en lo local? Bueno, sí, esto va a depender de que realmente se dé una disminución importante en el ingreso de divisas. Esto no va a suceder como siempre el tipo de cambio, como es un tipo libre que está a la oferta y la demanda, pues tenemos estos cambios momentáneos, de día a día, pero digamos ya un tema estructural que se vea afectado el tipo de cambio, esto tendría que ser producto de una disminución constante en estos flujos importantes que son exportaciones, ingresos petroleros, remesas, y eso no, digamos que es como un proceso que se va acumulando y que sí puede pasar. Ahora, como siempre el tipo de cambio, cuando hay momentos críticos, los especuladores aprovechan y puede haber repuntes. En algún momento hemos llegado a tener el peso a 24, ¿no? El dólar, perdón, a 24 pesos por dólar, pero después se va ajustando. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y bueno, efectivamente, aquí en la frontera, por esta intensa demanda, siempre el tipo de cambio suele ser un poco más bajo, pero al fin de cuentas estamos ligados a estos fenómenos macroeconómicos. Entonces, si hay un deterioro constante, como una tendencia en la disminución del flujo de divisas, pues eso también nos va a pegar aquí. Entonces, por lo pronto, los ojos tienen que estar puestos en esta inflación y lo que viene con esa combinación de factores que ya bien nos explicó, doctora. Le agradezco enormemente su tiempo y si nos los permite, seguiremos en contacto, que veo que esto va a tener muchos asuntos que vamos a querer entender, doctora. Le agradezco enormemente, le mando un abrazo, muy buenos días. Igualmente, David, gusto en saludarte. Hasta luego. Es la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora del Colegio de Administración y Negocios de CETIS Universidad.